Bueno, buenas tardes, enhorabuena a todos porque empieza ahora probablemente una de las etapas más bonitas de vuestra vida, seguro, vamos. Bueno, gracias Aida por presentarme, la verdad que es cierto que nos vemos cada 6 meses, pero bueno. Bueno, yo soy residente de cuarto año de hematología en el Hospital 12 de Octubre. Luego os explicaré por qué tardé quizá tanto en decidirme, tenía muchas opciones y al final elegí hematología y estoy súper contenta, realmente acerté. Bueno, primero quería explicaros cuáles son las secciones más importantes de un servicio de hematología para que entendáis más o menos cómo funciona un servicio de hematología, porque yo creo que esta es una especialidad bastante desconocida incluso dentro de los propios médicos, ya no digamos para la gente de la calle, que por supuesto somos la gente que hace análisis de sangre y demás. Bueno, está la parte de la clínica, porque esta es una especialidad médica fundamentalmente, aunque tiene sus peculiaridades, pero es una especialidad médica. Está la sección de diagnóstico, que es como nos gusta a los hematólogos llamar al laboratorio. Nosotros siempre decimos, ¿tú qué eres, más de clínica o de diagnóstico? Y el diagnóstico es el laboratorio, pero yo creo que esto refleja mejor lo que hacemos en realidad, que es interpretar las pruebas y los análisis que hacemos en el laboratorio. Luego está la sección de coagulación, que tiene parte de laboratorio y parte de consultas también. Y la parte del banco de sangre o hemoterapia. Y ahora os voy a explicar un poquito más en qué consiste cada una de estas secciones. Y desde luego, bueno, es algo que se lleva repitiendo en todas las especialidades de las que hemos hablado ahora médicas, y estoy de acuerdo que en todas la investigación es muy importante, pero desde luego en la hematología es la piedra angular del desarrollo de esta especialidad, sobre todo en los últimos años. Bueno, me gusta mucho esta definición que me la dio un adjunto de medicina interna en el primer año de R1, que me dijo que él era un hematólogo frustrado y que tenía que haber sido hematólogo porque era lo más interno de la medicina interna. Me parece una definición muy sencilla y muy bonita de lo que es la hematología. En la parte de clínica, bueno, hay 3 grandes, digamos, como secciones dentro de la clínica, que es la planta de hospitalización, en la que la mayoría de los pacientes que están ingresados pues son pacientes oncológicos con enfermedades malignas, fundamentalmente leucemia, mieloma y linfoma, y los ingresos suelen ser o bien por quimioterapias que programamos y que se necesitan dar ahí porque son quimioterapias muy intensas y que necesitan que estén bien vigilados, o bien por las complicaciones que hacen después de las quimioterapias, que la mayoría de las veces suelen ser infecciones. Las infecciones más raras que os podáis imaginar las tienen nuestros pacientes. Y luego están las consultas externas, que a mí me parece una parte súper bonita y súper importante de la especialidad, que ya es la hematología en general y que también vemos patología benigna, patología que tampoco tiene una gran relevancia, pero que en el fondo pues es un poco una descarga y un alivio tener un poco pacientes de todo tipo, ¿no? Pacientes muy graves y pacientes que bueno, son un poco chorras, ¿no? Y que nos permiten hacer seguimiento más a largo plazo y tener un poco de descarga. Y luego también la unidad de trasplante. No todos los hospitales tienen unidad de trasplante propia y no todos los hospitales que tienen unidad de trasplante hacen todo tipo de trasplante, que como ya habéis estudiado, pues si sabéis, pues es básicamente el autólogo o el alogénico. Luego hablaremos un poquito más a la hora de la elección del hospital. Yo sí que diría que desde luego de estas 3 partes son importantes que estén desarrolladas en un hospital, pero a mí me parece súper importante que tengáis unas consultas externas en las que el residente tenga un papel importante y un hospital de día que funcione bien, porque eso es lo que, digamos, hace un engranaje perfecto para que el servicio funcione bien. Y luego está la parte de laboratorio, que yo creo que en ningún caso resta la especialidad médica, sino todo lo contrario, lo que hace es sumar, porque lo que hace es que esta especialidad sea súper completa y como médicos vais a ser médicos integrales y vais a ver la especialidad desde una visión muy global, ¿no? Bueno, estas son todas las secciones diferentes del laboratorio. No solo está la hematimetría y la coagulación, que es el laboratorio clásico que uno se imagina de analíticas de sangre y que de hecho no siempre llevan los hematólogos, a veces llevan los analistas. Pero bueno, lo que es luego ya un poquito más especializado es la citomorfología, que es ver las muestras de sangre y las muestras de médula ósea al microscopio y que es, digamos, la base del diagnóstico en hematología. Y luego una serie de disciplinas que lo que han hecho ha sido mejorar en la tipificación de las enfermedades, que son la citometría de flujo, la biología molecular y la citogenética.
La citogenética generalmente la llevan biólogos, pero trabajamos con ellos conjuntamente. Y que bueno, son realmente disciplinas súper interesantes y que eso lo que hacen es que dan una visión mucho más completa de la enfermedad. Y luego está el banco de sangre, que digamos está un poco ahí por libre dentro de lo que es la especialidad de hematología, y que básicamente se dividiría en el banco de sangre del hospital, que es un poco pues la hemoterapia de batalla y de campaña, y luego ya el Centro Regional de Transfusiones, que es digamos una hemoterapia más fina y con técnicas más especiales, y donde está el banco de donantes de médula. Bueno, ¿qué perfil tenéis que tener para que os guste esta especialidad? Pues desde luego que os guste la medicina interna, o sea, que os apetezca una especialidad clínica, que os apetezca tener trato con el paciente. Esta es una especialidad en la que el trato con el paciente es muy estrecho. Que os gusten las enfermedades infecciosas, que seguro que si os gusta la medicina interna os gustará. Desde luego las enfermedades infecciosas más interesantes yo creo que se ven habitualmente en nuestra planta. Y luego también que durante la facultad hayáis disfrutado con el laboratorio, con la anatomía patológica, con la biología molecular, con la genética. Yo creo que bueno, es un perfil a lo mejor un poco peculiar, pero estoy segura que hay gente que os ha pasado, que os gusta la medicina, os gustan las especialidades médicas, pero que a la vez pues también os gusta estar en el laboratorio, os gusta también trabajar de forma un poco más individual. Y, por supuesto, si tenéis inquietud investigadora, esta puede ser vuestra especialidad porque la investigación es fundamental. Bueno, estas son las rotaciones, que no me voy a extender demasiado. El primer año es parecido a como ha explicado la compañera de oncología. Suelen ser 6 meses de medicina interna y luego otras especialidades relacionadas. En algunos hospitales son 12 meses de medicina interna y a mí no me parecería tampoco mal porque realmente nos hace falta una base fuerte. Yo a veces creo que cojeamos un poco en la formación de medicina interna y nuestros pacientes son pacientes de medicina interna. Y luego de R2 a R4... en los que básicamente hay un 50% de formación en laboratorio, sobre todo especial atención a la citomorfología, la coagulación y el banco de sangre, y otro 50% que se reparte entre la planta, la consulta y la unidad de trasplante. Las guardias de R1 son en la urgencia y las guardias de R2 a R4 son de especialidad. En algunos hospitales se hacen guardias de urgencias toda la residencia. Yo personalmente os diría que buscaseis algún hospital, o sea, que eso no os condicione, pero desde luego yo creo que es importante y tener solo guardias de especialidad, porque realmente las guardias de urgencia empeoran mucho vuestra calidad de vida y vuestra felicidad, y yo creo que el médico que atiende bien y que hace bien la residencia y que trata bien a sus pacientes también es el médico que está feliz. Y bueno, las guardias de puerta son bastante duras. Bueno, el hospital perfecto no existe, ya os lo digo. O sea, he puesto aquí unas características que no cumplen ninguno de los hospitales que os he puesto luego en el ranking. Pero yo sí que creo que si tuviera que quedarme con algunas cosas así importantes es que sea un hospital grande, porque las enfermedades hematológicas son un porcentaje pequeño desde luego de las enfermedades oncológicas y en general de todo lo que se ve en el hospital. Entonces, cuanto más grande sea el servicio, se ve más. Que también hay hospitales pequeños que tienen una asistencia fantástica y que, bueno, lo importante es que vayáis allí, desde luego, y habléis con otros residentes. Pero bueno, yo creo que un hospital universitario grande de tercer nivel en hemato es importante. Y luego, como probablemente no tengáis claro qué es lo que os gusta más, si la clínica o el laboratorio, pues que tenga un equilibrio aceptable entre uno y otro. A lo mejor no es el mejor en trasplante o a lo mejor no es el mejor en citología, pero si tiene un buen equilibrio entre ambas, si tiene secciones competentes, os vais a formar bien. Y yo también os recomendaría que preguntéis por las consultas externas, porque bajo mi experiencia es lo que os va a dar un empaque y una formación luego para mandaros al mundo y poder trabajar bien, ¿no? Por supuesto, que respeten, esto podría ser totalmente equiparable a cualquier otra especialidad, que respeten el plan de formación, que nos tengan como residentes de un lado para otro, que os den facilidades para asistir a cursos, a congresos. También en hematología es importante que participen en ensayos clínicos y que haya publicaciones, aunque no diría que es fundamental, pero
desde luego, si podéis elegir uno en el que haya investigación y ensayos clínicos, pues mejor que mejor. Que os dejen hacer rotaciones externas, si os facilitan el doctorado, perfecto. Y luego las guardias, nuestras guardias en general son buenas. Depende del hospital, pero bueno, son guardias aceptables en las que uno se puede ir organizando poco a poco, se tiene una forma de trabajo continua, tampoco es que estés ahí tomando café, pero se hacen bien. Entonces, yo sí que creo que se pueden además librar perfectamente, porque el residente en hematología, quitando en lugares puntuales la planta o a lo mejor en algún sitio puede ser imprescindible o casi imprescindible, pero se pueden librar. O sea, que informaros bien, y en los hospitales en los que no se libran las guardias, pues yo me lo pensaría. Y luego, si hay adjunto presencial o no, porque sobre todo al principio, cuando uno es R2, es que es una especialidad tan amplia que vais a tener muchas dudas, y tener un adjunto que esté presente o un adjunto con el que podáis localizar pero que esté disponible y que os supervise, a mí me parece muy importante. Bueno, otro punto a favor, que tenga unidades específicas, pero esto ya porque tenga hemofilia, que haga trasplantes un poco más raros, trasplantes de cordón, pero vamos, esto yo no diría que en ningún caso tiene que ser decisivo. Y luego, por resumir un poco desde mi punto de vista los aspectos más positivos y negativos de la especialidad. Bueno, aspectos positivos es que es súper amplia, es muy variada y os va a permitir poder dedicaros a un montón de cosas diferentes, ¿no? Luego, el hecho de que formemos parte imprescindible en el diagnóstico de la enfermedad, junto también, por supuesto, con los anatomopatólogos y otros especialistas, pero nosotros somos los que diagnosticamos a nuestros pacientes, a mí me parece un punto súper interesante, ¿no? Somos médicos muy completos. Luego, científicamente es una especialidad súper estimulante porque está todo por descubrir, cada día salen estudios nuevos, descubrimientos nuevos. La comunidad de hematólogos es relativamente pequeña y estamos en constante comunicación, no a nivel nacional, internacional, ¿no? Nos conocemos todos. Y digamos que lo que se descubre hoy en Arkansas, mi adjunto le está escribiendo un mail y hay una comunicación constante. Y luego, que yo creo que es una especialidad que deja tiempo para el estudio y para la vida personal, que sinceramente creo que es muy importante, que seguro que para más de uno de vosotros es un punto a favor. Como algo intermedio entre bueno y malo, que tiene una implicación con los pacientes y sus familias pues muy estrecha. Los pacientes tienen nombres y apellidos y nosotros hablamos con nombres y apellidos. Entonces, bueno, pues sí que eso puede echaros para atrás en un momento dado, aunque ya os digo que como tiene la parte de laboratorio, yo creo que la descarga emocional en la parte de laboratorio se hace bastante bien y uno puede estar un poco más liberado. Y luego, como puntos negativos, es que es muy, muy compleja. La curva de aprendizaje es muy lenta y uno puede estar de R3 y puede seguir yendo a sesiones y no enterarse de un montón de cosas. Y ya es cuando eres R4 cuando empiezas a integrar y a comprender. Entonces, bueno, pues eso no es lo mismo que otras especialidades, que ya desde R2 eres una persona como muy resolutiva. En hemato hay momentos en los que no te sientes muy resolutivo o que lo que haces es poner parche y salir adelante, pero no acabas de comprender muy bien las enfermedades, te las estudias un día y a la semana siguiente ya no te acuerdas. Lo que pasa que luego, cuando ya de verdad sabes, es muy satisfactorio. Luego, para mí, bueno, que afecta a pacientes jóvenes o personas en edades medias de la vida y que a veces los pronósticos son muy malos. Y que para mí, desde luego, un punto negativo es que requiere mucha inversión económica, requiere alta tecnología y un alto presupuesto para dar una asistencia de calidad. O sea, que en ese sentido los hematólogos fuera de un hospital con, digamos, infraestructura y demás, no somos muy resolutivos ni muy útiles, porque, bueno, pues la hematología hoy en día es que se basa en la tecnología punta a punta. Y luego la situación laboral pues es complicada, no os voy a engañar. Es verdad que en hematología hay dinero, igual que en oncología, porque la industria farmacéutica pues pone mucho dinero, pero ahora mismo la situación laboral es difícil. El ranking nacional de hospitales. Bueno, esto es lo más subjetivo, a mí casi hasta me da vergüenza, pero yo os lo cuento. O sea, no es subjetivo, porque realmente el Hospital Universitario de Salamanca y el Clínic de Barcelona tienen un prestigio reconocido a nivel nacional e internacional. Lo que pasa que yo creo que
siempre es importante ir allí, hablar con los residentes, porque a lo mejor, pues oye, las motivaciones que encontráis en otros lugares son mejores que por el simple hecho de ir a los sitios más prestigiosos. Otros hospitales en Barcelona que yo tendría muy en cuenta es el Germans Trias i Pujol, que es Can Ruti. El Can Ruti que yo tengo amigos en Barcelona, hematólogos, y que dicen que ahora mismo puede que sea el mejor hospital para hacer la residencia. Siempre recordar que lo más importante no es el número de publicaciones o que los adjuntos sean muy prestigiosos, sino también qué papel tiene el residente en esos lugares y si realmente forma parte de esas publicaciones o no. Es decir, bueno. Y el Sant Pau también es un hospital de los grandes de Barcelona. En Madrid yo recomendaría 100% mi hospital, por supuesto con sus deficiencias, como todos. Quizás si tenéis súper claro que os interesa el trasplante, pues no es el mejor hospital porque nosotros hacemos muy poco trasplante halogénico, solo hacemos halogénico de donantes emparentados. Entonces, si os atrae más la parte clínica por la parte del trasplante, yo me iría al Puerta de Hierro, que tiene probablemente la unidad de trasplante o de las más importantes de España, y también el Gregorio Marañón es un buen sitio para hacer la residencia, tal y como viene siendo en los últimos años, que se acaba muy pronto, y eso no siempre, yo no creo que la señal sea el que primero coge, porque eso pues puede ser muy particular, sino qué hospital se acaba antes, ¿no? Porque ahí ya son 3 personas las que han cogido ese hospital. Yo creo que el Gregorio Marañón, cuando yo me informé, era mi primera opción con el 12 de octubre en Madrid. La Fe de Valencia, el Ramón y Cajal, La Paz, Getafe también son hospitales muy buenos para hacer la residencia en Madrid, Valdebrón, Belviche, el Hospital del Mar. Quizá en la clínica tiene muy poco volumen de paciente, pero desde luego en diagnóstico probablemente es el mejor de España. Entonces, si os interesa mucho la parte de laboratorio, el Hospital del Mar sería una opción excelente. Y otros hospitales en España, como el Virgen del Rocío en Sevilla, el Valdecilla, en Murcia, la Clínica Universitaria de Navarra, y más hospitales que tenéis que ir a conocer y preguntar a los residentes, como el Carlos Haya de Málaga. Bueno, yo creo que ya termino aquí. Simplemente, bueno, sí que quería comentaros a lo mejor mi caso personal, que yo la hematología no me la planteé porque no la conocía. La hice de Erasmus y como alguno que os habéis hecho de Erasmus, pues claro, no me enteré muy bien. Y entonces luego yo siempre había querido ser internista, ¿no? Siempre tenía la idea de que me quería hacer interna. Entonces en mis opciones manejaba interna, oncología, pues andaba por ahí, un poco endocrino, porque también... Y luego ya un poco detrás preventiva y psiquiatría, ¿no? Pero bueno... Entonces una de mis mejores amigas también y amiga de Aida, que siempre quiso hacer hemato, me dijo: tú eres tonta, tú lo que tienes que hacer es hemato, que te va como anillo al dedo, porque me encantaban las infecciosas y por eso quería hacer interna. Me gustaba muchísimo el laboratorio, yo me lo pasaba muy bien en el laboratorio y me lo paso muy bien hoy en día. Y cuando empecé a preguntar, pues claro, me di cuenta que la interna, efectivamente, si tienes otras opciones, no la hagas, porque la mayoría de los residentes que preguntaba de interna, pues digamos que el 80% estaban entre quemados y muy quemados, y en oncología también pasaba algo parecido, y además yo me di cuenta que me apetecía mucho hacer una especialidad en la que hubiera algo de diagnóstico, ¿no? En la que tú pudieras llevar prácticamente todo el proceso desde el principio del paciente. Y luego también que la hemato tiene una parte de patología benigna, que es la que se ve en las consultas y a veces también en la planta. Entonces, al final, bueno, pues me hice unas, que es lo que os recomiendo que hagáis, cuando tengáis dudas como yo, que dudéis entre varias, haceros como cuadrículas, que os volveréis locos, preguntar en los hospitales qué más os interese y hacer una tabla de puntuaciones y a ver qué os sale. A mí al final me quedo endocrino y hemato, y después de comerme mucho la olla elegí hemato también porque me gustaba mucho el Hospital 12 de Octubre y yo quería ser residente del Hospital 12 de Octubre. Y no me equivoqué, así que bueno, os deseo muchísima suerte y que elijáis bien.